Paz de Cristo para todos. Bienvenidos a un servicio más bajo el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos una vez más ministrando desde este lugar, y en esta tarde tan hermosa que Dios permite que estemos aquí, vamos a hablar, oigan bien el título, la misericordia de Dios. Amén. Se escucha mucho acerca de estos temas, pero todo esto nos ayuda a nosotros a edificarnos más en nuestra vida cristiana con Dios, porque una cosa es oír palabras, escucharlas, y otra cosa es recibirlas y entenderlas. ¿Sí? Todos oímos cosas, pero no todos entendemos todo. Ahora, en cuanto a las cosas de Dios, es bien importante que todos nosotros que somos de Dios recibamos todas estas palabras que vienen de Dios. Entonces, así como se habla del amor, se habla de la paz, se habla del gozo, se habla del entendimiento, de la obediencia y de la misericordia. Se hablan de muchas cosas en la Biblia. Entonces alguien o nosotros mismos, antes de venir a los pies del Señor, oíamos esas palabras, pero las entendíamos humanamente. Ahora en el Señor, escuchen bien, cuando Él viene a nuestras vidas, transforma esas palabras. ¿Y qué quiero decir con eso? Que es cuando Él viene y mora en nosotros. El amor de antes de nosotros viene a ser un amor diferente en Dios cuando Él viene. La paz que teníamos antes viene a ser una paz diferente a la que teníamos antes, si es que teníamos. ¿Verdad? Por eso, entiendamos esto, que la misericordia de Dios hoy la vamos a ver de la manera como siempre vemos todo como está escrito. Y yo no voy a sacar algo que nunca nadie ha visto, ¿sí? Sino que lo vamos a ver, como dicen, con los ojos espirituales y con la guía de Dios. Por eso la misericordia de Dios es el tema. Hay que entender que desde los tiempos antiguos se hablaba de eso, de una misericordia, y toda esa misericordia se le pedía a Dios, ¿sí? Ten misericordia de mí, o acuérdate de la misericordia que le dijiste a mis padres, o si encuentras, se referían mucho siempre a Dios, a través, pidiéndole misericordias. Vamos a ver nosotros varias partes del Viejo Testamento y unas del Nuevo, para poder entender bien la misericordia de Dios. Y al final vamos a terminar en el libro de Romanos, que es el Nuevo Testamento, pero va a haber algo muy difícil para muchos de ustedes de entender, o los que me van a oír, de cómo es Dios en cuanto a su misericordia y a la elección de personas que Él hace para llevarse al cielo. ¿Ustedes habían oído eso, que hay una elección de personas? Porque está escrito eso. Pero vamos a empezar en el encuentro que hubo entre Moisés y Jehová, allá en el monte Sinaí. Y vamos a ver, como les dije, empezar a hablar y a absorber lo que es la misericordia de Dios. Oigan bien, ¿de qué se trata eso? Porque muchas de las veces nosotros clamamos y decimos, Señor, misericordia, y nada de malo en eso. Pero hay que ver lo interesante de esto, que Dios es el que actúa de una manera muy increíble. Vamos a verlo mejor, para no decir una cosa por otra. En el libro de Éxodo 34, oigan bien lo que aconteció ahí. Vamos a ver porque es que la misericordia de Dios es muy buena, necesaria y todo. Pero no todo el que dice como las cosas de Dios serlo, lo tiene o lo recibe o es o vive en Él, sino que todo eso es movido por Dios, ¿sí? En todo se mete el poder de Dios y transforma esas palabras, para que me entiendan. Éxodo 34, 5. Amén. Dice ahí en 34, 5, vamos a ver. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Acuérdense que le iba a mostrar otra vez en esas tablas, las iba a escribir el Señor otra vez y le iba a dar los mandamientos. Por eso vemos lo que acontece aquí. Dice el 6, dice, y pasando Jehová, gloria al Señor, por delante de él, proclamó
Esto fue lo que proclamó, dice Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Sí? Y luego dice enseguida, tarde para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahora, sigue diciendo en el 7, dice que guardas misericordia a millares. Oigan bien la misericordia cómo se va extendiendo, ¿no? A millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Wow, ¿cómo está eso? Entendamos aquí algo, que cuando estamos en la misericordia de Dios, obviamente nosotros ya nos perdonó nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, inclusive el pecado. Pero de ninguna manera va a tener Él, como dice, por inocente al malvado. Aquí es donde quiero que pongan atención, porque de eso se va a tratar esto casi. Mucha gente dice, no, la misericordia de Dios es gran. Sí, pero ¿cómo estás tú o yo? Para yo poder ser o no ser parte de la misericordia de mi Señor. Porque si yo soy un malvado, cualquier otra persona, yo soy un culpable. ¿Sí? Porque yo no he sido honesto, ni mi corazón ha caminado conforme a Dios. Pero el que yo diga, oh, es que el Señor es misericordioso conmigo, eso no sirve de nada. Lo que sirve es si tú le creíste y ya has entregado y has hecho un cambio en ti. Por eso es que tú ya, por eso les decía al principio, que cuando ya entra Dios a tu vida, todo esto tú eres un hacedor junto con Él, porque Él te bendice. Entonces no nos confundamos como mucha gente lo ha hecho y ha caído y ha terminado sin irse al mismo cielo con Él. Porque vean todo lo que dice Moisés. Voy a repetir el 6 rápido. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Ahí es donde la gente ya no puede, porque a muchos no les gusta obedecer la verdad. ¿Sí? Muchos tienen problema en contra de la verdad, y la verdad es Dios. Dice el 7 que guardas misericordia a millares, que perdonas la iniquidad, oigan nomás todo eso, la rebelión y el pecado, y eso es en lo que estábamos todos y está todo el mundo todavía. Pero aquí tiene un detalle, y que de ningún modo, dice él, tendrá por inocente al malvado. Eso es para que la gente desde ahorita vea y entienda que Dios siempre ha sido el mismo. ¿Sí? Dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero vean la humildad de este hombre. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Sí, porque eso es lo que hay que hacer. Cuando ya estamos con Dios, no nos queda otra más que someternos a Él y adorar. A la manera, cuando nosotros adoramos, no crea que usted tiene que sacar un cántico nuevo. Usted puede adorar a Dios dándole gracias de su boca de lo que hace en usted todos los días. Bien agradecido, bien agradecida, diciendo, Señor, depende de la situación, usted adora a Dios de esa manera, reconociéndolo como su Señor, reconociendo que todo, Él cuida su entrada y su salida. Entonces, veamos que esta misericordia, vamos viendo que no es para todos. ¿Sí estamos entendiendo? No es para todos, no es para todos aquellos que dicen conocer a Dios sin conocerlo, vivir una vida en santidad sin tenerla. Decir que tuvieron un encuentro recibieron un Espíritu Santo cuando no tienen nada, o cuando lo han dejado, o cuando se vuelven al mundo. Todo ese tipo de detalle es a lo que muchas personas se están perdiendo y se están yendo por otros lados. Porque eso es lo que quiero que vayamos viendo por partes, para que al final vamos a tener una conclusión donde Dios ya tiene un grupo, por eso está seleccionado, y otro que desafortunadamente quedó afuera. Aunque Jesús haya muerto por todo el mundo, aunque haya tenido amor para todos, y el Padre haya dado a su Hijo. ¿Sí estamos entendiendo de dónde vienen haciendo esto? Porque es bien importante saber todo esto. No todo lo que, como dicen mundanamente, no todo lo que brilla es oro. En cuanto a las cosas de Dios hay que entender para poder recibir y estar en paz. Tranquilo y tranquila, porque usted está recibiendo estas verdades y estos detalles que no toda gente recibe, ni entiende, ni sabe. Y usted, cuando ya se hace conocedor de esto, está más tranquilo, porque nadie mejor que usted sabe cómo vive. Amén.
Nadie mejor que usted sabe cómo anda, lo que dice, lo que profesa, cómo camina, cómo adora, si es que adora o no adora. Nadie mejor que usted sabe lo que usted hace. Y yo también. Entonces, cuando se trata de estar con Dios, ahí estamos. Digan lo que digan, nadie nos saca de esa paz. Si es que estamos en esa paz, en esa gran verdad. Bueno, ahí vimos, ¿no?, lo que pasó con Moisés. Enseguida, en el libro de los Números, vuelve y repite algo parecido. Números 14, 18. Sigamos un poquito en el Viejo Testamento. Vean qué interesante es esto. Conocer todos estos misterios. Están aquí escritos. Y uno los lee y los lee y los lee. Pero hasta que Dios te revela, es cuando en verdad te gozas. ¿Sí? Dije Números 14, 18. Ahí vamos a ver ese pedacito nada más. El 18. Vamos a leer hasta el 24 más bien. Dice el 18, dice Jehová, ahí está lo que va a decir enseguida. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia. Sabemos un Dios misericordioso, piadoso, que se tarda en enojarse con nosotros, sí, bueno, y con toda la gente. Pero dice enseguida que perdona la iniquidad y la rebelión. Todo eso, ¿verdad? Dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Ahí está. Él no está dando nombres, naciones, personas, religiones, credos, sino que delante de los ojos de Dios, crean en Él o no, hay gente culpable. No que yo no creo en Jesús, no que yo no soy cristiano, no que yo no soy bueno, para Dios hay gente ya culpable. No son personas conforme de ninguna manera a la voluntad de Dios. Entonces solamente Él sabe hasta qué grado de culpabilidad ya tiene esta persona. Por eso Él lo dice, yo no, ¿verdad? De Él estamos aprendiendo y entendiendo. ¿Qué dice? Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Qué quiere decir? Que no es un Dios asolapador. Aunque este Dios sea tardo para la ira, para muchas personas, y no vean la ira de Dios en sus vidas, en sus familias, eso no quiere decir que usted ya la hizo o yo la hice. En cuanto a quererlo engañar, entienda esa parte. Oh, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Muchas veces estamos en esos estados, volvemos, pero con arrepentimiento, porque estamos en un cuerpo de muerte y de pecado, muy malo, de muerte que nos quiere destruir totalmente. Pero Él hace un paréntesis donde dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Lo vuelve y repite casi lo mismo, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, ¿verdad? Y luego dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, le dice ahí. Dice, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Oigan lo que va a decir acá en el 20 al 24. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Le está contestando a Moisés. Dice, más tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Ahí está hablando Dios. Amén, ponga atención aquí. Dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. Oigan que ya hay un número por ahí, ¿no?, que el Señor ya vio. Dice, no han oído mi voz. Eso dice el Señor. Dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Eso está diciendo Dios a la gente, como usted dijo a mí. Pero vean lo que dice acerca de Caleb. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Vean cómo Él sí no hace acepción de personas, sino que Él ve lo que haces tú y lo que hago yo, y lo que hace aquel y lo que hacen todos. Y Él decide a quién y por lo que hacen y por qué. Porque mucha gente dice, no es de ti, es de Dios. Bueno, eso lo entendemos, pero es por uno que también, si uno se deja de Dios, ¿qué pasa? ¿Se va uno al cielo? No. Si uno se olvida y se vuelve del santo mandamiento, ¿se va uno al cielo también? No. Entonces sí es de nosotros una parte. No es como muchos dicen, no es de ti, es de Dios. Eso lo vamos a ver ahorita, porque es que Él ya nos ve, Él ya nos hizo desde antes, nos conoció, nos vio, nos llamó. Eso está en Romanos, nos enseñó, nos mostró. Entonces hay mucha gente en el proceso que está en una vida según con Dios, pero no están en nada. Porque desde un principio, así como a ti te vio y a mí,
y nos predestinó. Hay unos que no están en nada y nunca van a estar en nada. Yo no digo quiénes son, ni lo sé. Lo único que sé que es muy triste que ya desde ahorita podamos ver, visualizar tanta gente que se va a quedar afuera. Se van a quedar afuera. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, por no querer entender, por no querer recibir, por no querer creer, por no querer muchas cosas. Entonces ahí vemos ya, ¿no? Lo que le dijo el Señor a él. Dice, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, o sea, nada de malo. Pero él ve que aunque alguien interceda por ti, por mí, o de la manera que quieran convencer a Dios, no se puede. No se puede, no hay vigilia que cambie la forma de ser de Dios. No hay vigilia, no hay cerro totalmente a lo lejos de un pueblo para que tú puedas por allá convencer a Dios. De unos hijos, de unos parientes perversos, de unos amigos que no quieren entender, solamente tú. No puedes hacer, tú puedes orar y la misericordia de Dios, eso va a ser de Él. Pero bíblicamente estamos viendo que Él ya tiene muy definido por qué es que unos sí y otros no. Este hombre Caleb dice, para mi siervo Caleb. ¿Qué dice? Por cuanto anduvo, hubo en él más bien otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Es ahí la diferencia. Que mucha gente dice ser de Dios, pero no van en pos de Dios, no van a manera a seguir a Dios de ninguna manera. Ellos nunca esperen ver la gloria de Dios ni terminar en el cielo. De acuerdo a lo que estamos leyendo. Pero vamos a ver que todavía hay gente un poquito peor, oigan, que reconocen lo que hacen otras personas, lo ven en su cara y siguen ellos haciendo lo malo. Ven el poder de Dios, ven la gloria de Dios en los familiares y siguen ellos y se vuelven. Oigan, qué triste es eso. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a movernos de aquí. Vayan conmigo a Primera de Reyes. ¿Sí? Primera de Reyes 3:5. Gloria sea el Señor Jesucristo. Primera de Reyes 3:5. Aquí vamos a ver a alguien muy conocido por mucho cristiano, por mucha iglesia y por mucha gente. Es el famoso Salomón. ¿Sí? Dije Primera de Reyes 3:5. Y Salomón, muy sabiamente en ese entonces, sí, porque hay gente que da altas subidas y bajadas en su vida. Y hay unos que ya nunca vuelven a los caminos de muerte, y hay otros que andan entrando y saliendo y al final terminan hasta perdiéndose, porque vean, aquí Salomón está pidiendo sabiduría, ni más ni menos que a la persona indicada, a Dios. 3:5 vamos a leer, 1 Reyes 3:5. Dice pues ahí, bueno, vamos a leer desde el 3. Dice, mas Salomón amó a Jehová, oigan pues, ¿verdad? Él lo amó también. Dice, andando en los estatutos de su padre. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Dice, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba al rey Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y luego dice el 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Así le dijo a Salomón. Y dijo Salomón, oigan bien, aquí es donde quiero que ponga atención. Como hay gente que ya conoce, ve testimonios en parientes y terminan mal. Dice en el 6, Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. ¿Reconocía a un Dios de misericordia a Salomón? Sí. Dice, ¿por qué? Pero aquí está el detalle, ¿no? Dice, porque él anduvo delante de ti en verdad. Aleluya. No nomás eso, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Oigan cómo Dios siempre, el que es de Dios se arrima, se confiesa mucho, le pide, le clama, está a diario con el mismo Dios. Por eso los detalles de Salomón están ahí muy correctamente bien dichos. Dice, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo.
Y que dice, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora, nosotros podemos ver lo que reconoce Salomón, de lo que se necesita para que estés bien tú con Dios. Ahí está expreso por muchas, plasmado por muchos lugares. Podemos nosotros darnos cuenta, aleluya, que es reconocer, pero vean lo que le va a decir en el 14, denle vuelta o hacia ahí mismo en el 3:14, le contesta el Señor y le dice, y si anduvieses o anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. O sea, le dice una promesa, Jehová se la hace a Salomón, porque es que siempre va a ser así. Mucha gente dice muchas cosas contrarias a estas cosas, dice, no, es que ya es por gracia. Ellos meten esa palabra siempre para pecar las veces que quieran, fallar las veces que quieran, salirse de con Dios, salirse de... Y dicen, es que es por gracia. Bueno, la gracia no es un boleto para que la gente se vuelva al mundo 7, 8, 10 años, haga lo que quiere después, se arrime al Señor otra vez. Por eso todo está siempre caminando con Dios. Por eso el Señor nos advierte, si no fuera de esta manera, no estuviera escrito. Dijéramos, no, pues ya cuando venga el cumplimiento en Jesús, pues ya queda todo eso olvidado. No, porque es que Dios no ha cambiado en esos aspectos. Por eso le dice ahí, ¿no? En el 14, y si anduvieres en mis caminos. ¿Será importante andar en los caminos de Dios, guardando los estatutos y los mandamientos? Por eso le pone el ejemplo, como anduvo David tu padre. En otras palabras, el ejemplo de David tu padre es el que a ti te va a ayudar también, para que veas lo que yo hice en él, lo puedo hacer en ti. Eso lo estoy parafraseando yo, no está escrito. Pero le digo, es una forma de ver que cuando Dios se le manifiesta a alguien, es para que las demás personas vean y mediten en su mente y digan, ¿sabes qué? Dios es bien real. Dios les está ayudando a fulano, a sutano, a mengano, a los hijos, al padre, el trabajo, el carro, la casa, hay dinero, hay bendición. ¿Será que lo puede hacer conmigo si yo también soy temeroso de Dios? Amén. ¿Se fijan? Por eso este hombre reconoce todo, pero Dios le dice al final, si tú anduvieras igual, si tú guardando estatutos y mandamientos, como anduvo David, porque es a lo que Salomón trajo a memoria a su padre. Imagínense, por eso hay muchas personas que le fallan, no le fallan a Dios, lo que pasa es que nunca le creen bien. Ven lo que hacen los parientes, ven lo que hace y dicen, ¿sabes qué? Este Dios sí es bien verdadero, mira cómo los tiene a ellos. Nunca les pasa casi nada, los tiene bien guardaditos. Ese es Dios. No es la suerte de nadie, es la bendición de Dios. En individuos, en familias. Amén. Por eso, miren, ¿qué dice? Vamos a leer unos salmos con relación a la misericordia de Dios. Es bien necesario ver este tipo de... Es muy extenso esto acerca de la misericordia de Dios, por eso vamos a ver nomás unas cosas, pero suficientes para poder entender. El Salmo 13:5, busquen ese. Aleluya. Gloria al Señor. Salmo 13:5. Oiga bien lo que dice ahí. Ahí dice, el salmista dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. Oiga, ya se estaba hablando de una salvación. Porque cuando estamos en necesidad, lo que queremos, obviamente, es que alguien nos saque del problema. Pero aquí el salmista está hablando de poner una confianza en la misericordia de Dios. O sea, la cobertura completa, lo que Dios va a hacer en alguien, es suficiente para que nosotros estemos confiados en todo lo que Él hace en nosotros. Porque cuando ya tenemos una relación con Dios, ya no necesitamos nosotros
estar exigiendo cosas, porque Él sabe el deseo de tu corazón. Él sabe los deseos, y los de Él para contigo siempre van a ser buenos. Entonces tú ya dejas todo en las manos de Dios. Tú le dices, ¿sabes qué? Tus pensamientos, tus ideas, lo que tú tienes para mí es mucho mejor de lo que yo me puedo imaginar y me conviene más. Por eso vemos cosas como estas en el libro de los Salmos, donde dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Es un Dios que esa misericordia cubre todas tus necesidades. Amén. Cubre hasta lo que no entiendes, cubre lo que no ves, cubre lo que te va a salir el año pasado, cubre un montón de cosas siempre y cuando estés tú con Él y te guardes y entregues y camines y andes con Él. Porque de otra manera nosotros estamos simplemente estorbándole cuando nos salimos de la voluntad de Él. Eso es a lo que me refiero. Por eso dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. Oiga, son dos cosas muy interesantes ahí: misericordia, la confianza, el corazón y la salvación que Él nos va a dar. O sea, desde ese entonces se hablaba de algo ya más allá de lo que recibimos en este mundo, que es la salvación. Porque ¿de qué va a hablar? ¿Sí? ¿De qué va a hablar si no es la salvación también? Ahora en el Salmo 40:11, vean este también. Por eso les digo, ya cuando esa misericordia de Dios, de la cual toda la gente habla, somos y estamos en el Señor, es una transformación muy grande en la vida de nosotros. Dije Salmo, aleluya, 40:11. Salmo 40:11. Dice ahí, dice Jehová, no retengas de mí tus misericordias. ¿Por qué estará clamando eso? Porque no quiere que lo bendiga con dinero, que lo bendiga con vacas, con bueyes, con chivos, con ovejas, o yo no sé qué ocupen ellos allá, o usted aquí, o yo. Sino que Él clama y dice, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Porque de eso es de lo que tú vas a vivir y yo también. Amén. Eso es lo que va a manar de Dios, las misericordias. El darte, el cuidarte, el ponerte, el darte oportunidad. Porque es que en nuestra debilidad y en este cuerpo fallamos. Pero la verdad de las cosas es que mientras volvamos y estemos con Él, alcanzamos esas misericordias. Cuando ya andemos en otros dioses, cuando ya andemos en otros evangelios, cuando ya andemos con otras Biblias, en otra religión, entonces sí ya, ahí a cada quien, no sé cómo le va a tocar. Pero mientras sea así, se clama y se dice, como Él dice, Jehová, no retengas de mí tus misericordias, dice así. Y dice enseguida, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Ahí no pide cosas materiales, ahí no pide que mi hijo, que mi hija, que mi dinero, que mi nada, mi esposo, ni nada de eso, sino que esas misericordias son las que nos van a bendecir, las que nos van a proteger. Por eso les digo que esto, la misericordia de Dios, tiene un efecto en los hijos de Dios nada más. O sea, todo es un paquete que va incluido con nosotros mismos como hijos. ¿Sí? Vamos a ver, a movernos de aquí, para darnos cuenta de cómo Pablo recibe también esa misericordia por la cual él se empieza a mover para trabajar en su ministerio como un apóstol a los gentiles. Y lo podemos ver en 1 de Timoteo 1:12. Vamos a salir ya del viejo y vámonos al nuevo. Y nos metemos acerca de este apóstol, San Pablo, o Pablo, como le digan, para ver cómo es lo que él declara, humildemente, humillado más bien, bajo la poderosa mano de Dios, en 1 de Timoteo 1:12. Fíjense lo que va a decir él aquí, 1:12 al 16, la vamos a leer ahí. Primeramente dice él, hablando de su ministerio, dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿Sí? Porque una persona sin Cristo es débil, caída,
no tenemos fuerza, no podemos hacer nada. Bien nos podemos morir trabajando, estudiando, quebrándonos el cerebro, tratando de ser personas muy sabias, pero no somos nada sin el Señor. Por eso el mismo Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció. Dice enseguida, a Cristo Jesús nuestro Señor. Y luego oigan aquí, ¿por qué me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio? Y alguien va a decir, bueno, pero ¿qué pasó? Bueno, aquí está. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, dice, mas fue recibido a misericordia. Ahí está. Dice, porque lo hice por ignorancia. Oigan bien la ignorancia de él, en incredulidad. No dice en ignorancia no, dice o sea que la ignorancia de él era por incrédulo. Porque él no quería creer, como muchos no quieren creer, por eso están fuera de la voluntad de Dios. Porque cuando tú crees ya no eres ningún incrédulo, ya estás en la voluntad de Dios. Por eso dice que lo que él hizo, eso de ser, habiendo él sido un blasfemo, perseguidor, injuriador, lo hizo en una ignorancia, pero sin creer. Porque hay gente que tiene ignorancia y no sabe ya nada más. No se toma el tiempo para oír, a ver si es cierto lo que le dicen del Evangelio. Hay gente que lo recibe y dice, yo no creo. No, así no es, esto está mal, dicen, ¿verdad? Aquella iglesia también está mal. Y ellos no creen tampoco en nada, entonces ellos son también ignorantes. Porque tienes tú que creerle a Dios, y yo también, para dejar de ser ignorantes. En cuanto a las cosas de Dios, por eso Pablo, todo aquel que no esté en el Señor, está propenso o está trabajando en todos estos detalles que es la blasfemia, son perseguidores, son injuriadores, por ignorantes, porque no quieren creerle a Dios. Entonces por ahí se ve ya como una gente se va apartando de Dios. ¿Por qué? Por lo que ellos creen, ¿no? Lo que ellos piensan. No, es que yo pienso que así no es la iglesia del Señor. No, yo pienso que debemos de hacer esto, dicen otros. Yo pienso que debemos de imponer no, es que lean la Biblia y después hablen. Si lo que ustedes hablan está escrito, háganlo. No lo hagan al revés. No lo quieran hacer sin antes consultar con Dios. Porque nosotros como humanos estamos muy limitados. Diario podemos decir, oh, hay que hacer esto. Suena bien, pero ¿le agrada a Dios? No. Hay que inventarnos esto para atraer gente. ¿Le agrada a Dios? No. Oh, ¿podemos hacer esto un día para que venga la gente? ¿Le agrada a Dios? No. Bueno, entonces consultemos a Dios mejor. Y ahí no tenemos cierre. ¿Sí? Busquemos de Dios primero y a ver qué nos dice. Ese es ser muy sabio. Pero hay gente que no. Hay gente que es ignorante por incrédulo. Porque no recurren primero a la palabra y luego a los hechos. Ellos recurren a los hechos y después ven las consecuencias y dicen, ah, caray, ¿dónde fallamos? ¿Qué pasó? ¿Sí? Bueno, hay que entender eso. Pero por eso Pablo va a decir esto que está diciendo. Que él dice, mas fue recibido misericordia. Dios tuvo misericordia de él, ¿por qué? Porque había estudiado como un judío, había estudiado con Gamaliel y tuvo misericordia. No, es que también ya lo vio. Desde antes lo conoció y lo puso en el camino de la verdad. ¿Sí? Veamos que las cosas las hace Dios desde antes que nos formen en el vientre de nuestra madre. Él ya nos conoció. Es lo que está escrito. Yo no lo puedo explicar porque es solamente Dios el que hace eso. ¿Cómo Dios va a ver a alguien que todavía no está? ¿Saben por qué? Porque Él llama las cosas hechas como las que no son, sin serlo. Por eso esto es muy difícil de entender para mucha gente. No, ¿cómo Dios va a hacer algo si todavía no nacía? Pero pues es Dios. Él es Dios. A mí no me pidan explicación. Yo estoy viendo lo que Él nos pone. Dice el 14, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Dice, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice, pero por esto fui recibido misericordia. Ahí está otra vez. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Entonces se expone muy bien que Él no estaba en los caminos del Señor por ignorancia, en incredulidad. Por eso es necesario que si tú eres de Dios te preocupes de conocer a tu Dios. Porque si no,
Es muy fácil que tú vivas también en la incredulidad y en vez de agradarle, le seas de desagrado siempre a Dios. O sea, Él puede ver tu intención, tu corazón, pero por eso mismo tiene que ser de acuerdo a quién. Tu corazón, al mío, al de él. No, tiene que ser al de Dios. Todo lo que tiene que salir de ti tiene que parecerse a Dios, para que estés tú más en paz con Él y sepas de lo que se trata todo esto. Porque Pablo, por eso menciona tantas veces que Él fue recibido en gracia. ¿Sí? Ahí está. Por eso es como Pablo recibe ese ministerio. ¿Sí? Porque ya cuando Dios ha visto a las personas, las ha conocido desde antes, todo lo que tiene que pasar es un cumplimiento en la vida de ellos para que reciban y vivan en santidad con Dios. Porque ese Dios como hace las cosas. Dios no está pensando que un día nos va a convencer. Dios ya nos vio como realizados. Por eso nos ha puesto en los lugares celestes. ¿Entiende esa parte o no? Amén. Entonces en ese proceso, mientras estamos aquí, nosotros tenemos que seguir de la mano con Dios. No podemos dudar, ¿será que Dios no? No, es que ya Dios va adelante en la carrera y nosotros sigámoslo atrás. Es lo que tenemos que hacer. Miren, la Biblia habla mucho acerca de los misericordiosos. En Mateo 5:7, del monte de las bienaventuranzas, aquí vamos a ver este ejemplo. Ahorita se los voy a explicar bien. Porque acuérdense lo que decíamos al principio, que antes de venir a los pies del Señor, nosotros oíamos de la palabra amor, oíamos de la palabra fe, oíamos de muchas cosas que hoy bíblicamente las oímos, pero son transformadas y cambiadas por el poder de Dios que lo derrama en nuestro corazón. Sí me estoy dando a entender. El amor que oíamos antes sin Cristo era un amor diferente. El amor que tenemos en el Señor cubre muchas cosas, porque es Dios en ti, transformando, tocando, hablando, teniendo tu misericordia ya con otros. Amén. Por eso les decía, porque misericordia quiero y no sacrificio. Ahora, vean lo que va a pasar aquí. Ahorita les voy a explicar. En Mateo 5:7, déjenme buscarlo yo porque me paré. Mateo, aleluya. Mateo 5:7 dice así. Él en el sermón de las bienaventuranzas dice: bienaventurados, oigan bien estas personas, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Y uno dice, bueno, entonces ¿dónde queda la misericordia de Dios? Vamos a ver algo aquí. Hay personas que a usted les tienden la mano y le dan algo, le hacen un bien o no. Ese es tener misericordia. Cuando usted se encuentra en una situación de necesidad y llega alguien y le extiende la mano y le da algo que usted necesita, esa es misericordia que le hizo. Entonces, esa persona es misericordiosa con usted. Ahora, aquí falta algo, que cuando ya Dios transforma, esa misericordia se extiende más allá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando el Señor Jesucristo está diciendo esto, no quiere decir que todos sean misericordiosos para que sean salvos. Eso no está diciendo. Dice que Dios va a bendecir a todos aquellos que se preocupen por los demás. ¿Sí? Eso es lo que hacía el Señor. Ahora lo vamos a ver bíblicamente porque está escrito en el Salmo 41:1. Vamos de regreso a los salmos. En el Salmo podemos ver de que sí sirve ser piadoso o misericordioso. Salmo 41:1. Fíjense bien lo que va a decir aquí. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Tú has pensado alguna vez en el pobre? En otras palabras, en alguien que tiene necesidad. ¿Sí? Porque no aquel que es pobre es todo aquel que esté en la calle. Hay gente que está en una casa y es pobre. Hay gente que perdió todo y está en la casa. No necesariamente lo quiera ver usted tirado en la banqueta o bien hediondo y sin bañar. No, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el que tiene una necesidad de algo. Dice, en el día malo lo librará Jehová. Dice el 2, Jehová le guardará y le dará vida. Dice, será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Dice el 3, Jehová lo sustentará
lo sustentará sobre el lecho de dolor. Dice, mullirás toda su cama en su enfermedad. Y eso de mullirás o mullirás significa como ablandarle o ponerle un colchón en la cama para que esté muy a gusto, aunque esté enfermo, y lo va a sentir hacerse mucho mejor. Por eso dice que bienaventurado el que piensa en el pobre. Por eso vemos una relación entre bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando tú ayudas y tienes misericordia, Dios te va a bendecir a ti también. Es lo que estamos viendo. O sea, ese es nomás un tipo de misericordia, pero les digo, la misericordia del Señor es muy grande. Es de la que nosotros dependemos siempre. O sea, no todo el mundo vive bajo la misericordia del Señor. Así no es. No es así. Porque Él dice que Él está airado con los impíos todos los días. Entonces ellos tienen esa misericordia de Dios, ¿no? ¿Sí? Entonces, entendamos cómo está todo aquí. Vamos al libro de Romanos 9:1. Y ahí vamos a ver lo que les venía diciendo, que es esto que está en Romanos 9:1. Es muy difícil para mucha gente de entenderlo, porque está expuesto de una manera donde pareciera ver que Dios quiere a la mitad del mundo y a la otra mitad la desprecia por lo que Él quiere hacer, pero no es así. Siempre ha sido por los que Él llama, por los que Él ya llamó, por los que Él ya conoció, a los que predestinó. Sí, el llamamiento de los predestinados. ¿Estamos entendiendo eso? Eso es cierto, es verdadero y es real. Mucha gente ignora todo esto, pero existe. Vean lo que dice ahí, pues, el mismo Pablo, que dice que él fue recibido en misericordia, ya transformado en un apóstol, ya transformado en una persona de Dios, siente la necesidad, como está en un cuerpo todavía, y dice estas palabras. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. O sea, Pablo, con todo lo que ya era, con todo lo que recibió de Dios, con todo el gozo que le dio el Señor y el gozo completo, porque él también, el hermano Pablo, le podemos decir, él sí sabía lo que era vivir en paz. ¿Sí? Una paz que el mundo no conocía, pero en su parte humana dice que él tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón. ¿Cómo así? Porque es verdad que tú conoces de Dios y ves a tus parientes que no han sido salvos y sientes algo en ti y dices, si se mueren así se van al infierno. Tú no quieres eso para tu familia. Es lo que Pablo está haciendo aquí, está demostrando eso de su parte. Porque Pablo estaba en un cuerpo como el de usted y el mío. Dice en el 3, dice, porque desearía yo mismo ser anatema, o sea, ser un maldito. Vean cómo va a dar él su vida por los demás también, según él ahí. Pero ¿de qué manera es alguien maldito? Bueno, dice aquí, separado de Cristo. Todo aquel que no esté en el Señor, de acuerdo a lo que está escrito, es una persona blasfema, es un maldito, es una persona impía. Que no puede hacer muchas cosas y mucho menos agradar a Dios. Pero Pablo se humilla para decir eso. ¿Por qué? Bueno, ahí lo dice, por amor a mis hermanos. ¿Sí? ¿Cuáles eran sus hermanos? Los que son mis parientes según la carne. Ahí estamos ya entendiendo, ¿ah? Y luego, ¿quiénes eran ellos? Bueno, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, todo eso, ¿verdad? Dice el 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ahí está para la gente que no cree también, ¿verdad? Que Jesús es Dios, que dicen que Él es un profeta, que no sé qué. Bueno, ahí dice, según, ¿verdad? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. No, de paso se goza alabando al Señor Pablo ahí, pero sigue diciendo en el 6, y aquí es donde quiero que ya empiecen ustedes a ver en sus mentes y en sus corazones cómo Dios tiene una selección de personas, no basado simplemente en lo que ellos hacen, sino lo que Él hace en ellos, en nosotros.
y por qué es que Él lo hace. Porque usted acuérdese, cuando a usted le hablaban de Dios, usted no quería, ni yo quería. Suficiente era para irnos al infierno. Hubiera dicho el Señor, pues ya te llegaron, te hablaron, no existe infierno. Pero llega la misericordia. Somos encontrados, como dijo Pablo, fieles. Por eso es que ya usted se separa de los demás, y yo también. Porque no todos son encontrados fieles. O los ve sentados aquí, los ve oyendo predicaciones, los ve teniéndole temor a Dios, les ve guardándose de tantas cosas. No, no son fieles. Entonces ya cada quien escoge un camino. Sí, nosotros buscamos y diario buscamos el camino de la santidad. A lo contrario, las demás personas no. Entonces, ¿quién se aparta? Ellos mismos. Vamos a seguir leyendo, miren. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque a ellos se les puso todo esto, a los judíos, a los israelitas. Por eso Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado. No, así no fue. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Qué ejemplo tan claro. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, que será llamada descendencia. Oigan. Y luego dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Amén a eso. Dice el 9, porque la palabra de la promesa es esta. Esta es la que sigue. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ahí está la promesa de la que él habla. Es la que podemos ver, la justicia que es de la ley, que es Jesús. ¿No? Ya es otra ley.